información, muchachos. En este momento, ¿cuántas personas estamos? Bueno, 14 ahí se van vinculando. De los que ya están conectados, ¿lograron leer el capítulo de las emociones? ¿Sí? Cuéntenme de los que están allí. Muchachos, ¿sí me escuchan? ¿Aló? ¿Ana María Barreto está? Cristian David, Daniela, que ya saludó, Dairon Giovanni, Diana Paola Álvarez, Gladys Brigitte Guerrero, Karen Marixa Granados. Pregunté que si leyeron el capítulo de las emociones que les envié al chat de psiquiatría. Pues lo primero se enteraron que lo habíamos enviado. Doc, es que si puedes esperar unos 5 minutos, que es que unos no han terminado la rotación de noveno, ya se van a conectar. Los de noveno, sí, pero tenemos 31 de décimo. Son 50 o 49. Pero, y lo que estoy preguntando, porque guardan, esa parte no la he entendido, y es el lío de la comunicación virtual, ¿no? Uno les habla y no. Los que están, levanten la mano, los que leyeron el capítulo de las emociones. Porque lo que estoy viendo es que, venga a ver, es probable que así lo coloqué ayer, es el primero. ¿Cuántos levantaron la mano? Bien, pues siento mucho que no hayan leído. De alguna manera, al hablar de relación médico-paciente, es inevitable vivir, sentir las emociones. Hay diferentes tipos de comunicación. Finalmente creo que estamos necesitando una transformación de nuestra medicina, porque a pesar de los esfuerzos que hacemos por hacerlo de la mejor manera, parece ser que definitivamente estamos estancados en la concepción que tenemos de la física
la materia y la energía en la relación médico-paciente. El capítulo que les coloqué, que es del Tratado de Bioneuroemoción de Enrique Corbera, que está en el programa de ustedes. Ya se empieza a plantear qué es preferible, tener un paciente o un cliente. Hasta ahora, bueno, cliente o consultante. Hasta ahora tenemos pacientes y vemos en consulta algunos médicos que tienen el estilo de yo soy el que sé. Usted ahí, escuche lo que yo le dije. Es decir, tendemos a entender un rol pasivo en el paciente. Tendemos a establecer un vínculo en que yo soy el dueño como médico de la realidad del otro. Y definitivamente eso es falso. Entonces, si yo decido ser un médico que le fascina tener pacientes pasivos a quienes yo le voy a dirigir qué hacer para que mejoren su salud, yo diría que ese esquema colapsó. Que es lo que les decía ayer, me estoy preguntando de manera seria, sincera, ¿qué nos está pasando como comunidad médica? Que la pandemia nos acabó de mostrar. ¿Quiénes mueren ante ese virus que no vemos? Quienes tienen enfermedades crónicas. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas? Hipertensión, diabetes, obesidad, y de estas tres, todo lo que se deriva, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, con toda la implicación que tiene en la morbilidad de la salud de nuestra sociedad. Entonces, todo esto para mí se deriva, entiendo, por lo menos un factor fundamental, es el que tenemos pacientes pasivos. En ese sentido, ojalá algunos de ustedes se atrevan a transformar la relación médico-paciente en médico-consultante. Porque este esquema ha hecho que pensemos que nosotros somos los que sabemos qué se debe hacer. Inhibimos la creatividad del paciente. Y ayer cuando me daba por reflexionar con el librito de este doctor, el cardiólogo norteamericano Herbert Benson, que desde los años 70 utiliza la relajación para tratar enfermedades crónicas como la hipertensión. Yo preguntaba por qué nosotros no lo hacemos. Casi que nos avergonzamos de eso. Hablar de relajación, meditación y estas medicinas que hoy llamamos alternativas, las vemos de reojo, con soslayo. Las desvalorizamos como en la depresión. Entonces, sí, la invitación de leer el capítulo de las emociones es porque las emociones son el vehículo con el que conectamos el consciente con el inconsciente. Y hace años que ya sabemos que nuestro conocimiento, alrededor del 5%, es la conciencia.
las cosas que aparentemente son reales y evidentes para nosotros. Y el 95% de lo que somos y de nuestro comportamiento es de origen inconsciente. Entonces, obvio que es importante empezar a establecer conocimientos que nos permitan conocer el inconsciente. Y el capítulo empieza así. Las emociones son el vehículo que une al consciente con el inconsciente. Por eso, este método que les estoy exponiendo no trabaja con pacientes, sino con clientes o consultantes. Para el esquema médico que nos ha enseñado, interesante, consultantes. Creo que hay una diferencia muy grande al decidir que quien está al frente mío no es una persona sometida a mi sabiduría o mis conocimientos, sino una persona que consulta porque desea establecer el equilibrio en su salud. Y si lo tratamos como consultante, implícitamente estamos llevándolo a pensar que él es dueño de su propia salud. Cuando lo tratamos como paciente, implícitamente estamos obstruyendo su capacidad decisoria y su capacidad de construir su salud. Por eso les digo que estas palabras se refieren a la reflexión, que espero que la lleven a buen término. ¿Qué nos está pasando como comunidad médica? Que aprendimos a convivir con hipertensos, diabéticos, obesos y personas con sobrepeso, y que una parte importante de la patología de estas entidades se deriva del estilo de vida, de la capacidad de cuidar el cuerpo, como nos alimentamos. En ese sentido, es que utilizaba la metáfora de que parece como si nos comportásemos en las sociedades científicas como socios de la industria farmacéutica y socios de la industria alimenticia, incluyendo la industria alimenticia que nos vende agua con azúcar y los consideramos benefactores cuando están causando estas enfermedades que llevan a todas las complicaciones que hemos dicho y a los costos, muchachos. Espero que ya jamás, después de estas palabras, se vuelvan a quejar de la ley 100. Es lo que tenemos, es lo que hemos construido y está basada en tener pacientes. Obvio, una serie de circunstancias que ustedes verán en administración que hacen que los modelos económicos no sean útiles y esto funcione mal. El gran lío, y por eso la invitación a que seamos conscientes de crear nuestra propia realidad y por lo tanto dar la categoría de consultante al paciente en lugar de que es pasivo y no puede hacer nada. Igual en ustedes, aspiro que esto les sirva para darse cuenta que ustedes también pueden construir su realidad y precisamente es la empatía, esa característica de los seres vivos donde la maravilla de la naturaleza nos muestra cómo todos somos una sola cosa y cómo en cada uno de nosotros, en el caso de los seres vivos humanos, que tenemos corteza cerebral, tenemos la capacidad de imitar todo lo que vemos o de facilitar que nos imiten para crecer. Podemos facilitar que nos imiten en detrimento si somos socios de la industria del agua y el azúcar.
o de los medicamentos con tantos efectos colaterales. Y nos olvidamos de la capacidad suya como médico y de la capacidad del consultante como ser humano de mantener su salud. Y es volver a ese equilibrio. Primero, alimentarse físicamente bien. Y cuando los invité a que leyeran el capítulo Las emociones, del tratado en bioneuroemoción, que se subtitula Bases biológicas para el cambio de conciencia, esta clase es solo un abrebocas que hace rato vengo pensando, y cuando me miro a mí mismo digo, bueno, no he logrado tener una influencia para que el programa de la universidad en este aspecto cambie, porque se necesita un cambio radical que implica construcción de una realidad que permita llevar salud y bienestar a los médicos y a los consultantes. ¿Por qué refiero a los médicos y la ley 100? El Z70, creo que se llama, el famoso burnout. Estoy buscándolo para ser preciso. El burnout, el síndrome del quemado. Perdón, es Z730. Problemas relacionados con el manejo de las dificultades de la vida. Agotamiento, burnout. Muchachos, ¿han conocido médicos? ¿Cómo le va? Estoy aburrido. Es que la carga, es que todas esas disculpas, ¿no? Entonces, de verdad, ojalá se lean el capítulo de las emociones, porque las emociones es lo que liga a nuestro consciente con nuestro inconsciente, el dibujito que les envié del iceberg. Y ya es hora de que sepamos cómo hay un enfoque en el que sabemos que realmente todas las enfermedades son psicosomáticas, y finalmente en lo que les venía exponiendo, que nos basamos en la biología, en que nos basamos en la física cuántica, en la programación neurolingüística, esas nuevas fuentes de enfoque en la epigenética. Toda esta información nos permite cambiar la concepción que tenemos de la medicina, porque como les digo, miren dónde estamos, muchachos. Haciendo una caricatura es la felicidad de tener más diabéticos y más hipertensos. No, eso no puede ser así. Porque si hablamos desde salud pública y administración en salud, hagan las cuentas. ¿Qué costo tiene el no enfatizar en saber alimentarnos bien? ¿Qué costo tiene para nosotros como nación, en lugar de estar peleando con esos polos opuestos de ideologías políticas que no nos llevan a nada porque no dan soluciones? Solamente nos fanatizan y nos enferman y nos dañan nuestra creatividad. ¿Por qué no estamos aprendiendo a alimentarnos, no solamente físicamente con los alimentos, sino en lo que yo pienso y lo que yo siento? En esos 5 años, ¿qué tanto hemos aprendido de estudio de medicina? A alimentar mi mente, a alimentar mis creencias, a identificar las creencias que tengo de mi historia, pues la historia que cada uno de nosotros ha vivido, obviamente a nivel familiar y social, porque no es otra la historia que vivimos. He aprendido a alimentarme, a tener discernimiento para encontrar las creencias que limitan mi familia, que facilitan la enfermedad, para empezar a transformarlas en creencias que construyan un empoderamiento en mi salud. Eso es lo que estoy intentando hacer con esta conferencia. Por eso me puse a decir todas estas palabras, porque el silencio que les escuché a todos ustedes, preguntándoles si habían leído el capítulo de las emociones, y encontrar un silencio absoluto,
solamente puedo llegar a sus conciencias para decirles, muchachos, yo no he perdido nada. Ustedes están perdiendo la opción de este camino de transformación, que es solamente uno más de los diferentes caminos, pero espero que les sea útil. En ese sentido, el silencio de ustedes, dense cuenta que es, ojalá lo transformen. En el caso de esta charla, de darle elementos para acercarse a conocer la bioneuromodulación, que les repito, está en su programa académico. Ya sé que está en la biblioteca, también está en la librería Panamericana, pero como en la clase de hoy, de los 100 alumnos, ninguno levantó la mano para decir, yo mire eso. Bueno, entonces vamos a seguir. Que lo que habíamos visto era que una fuente es la biología, bueno, el estudio de las emociones. Bueno, una fuente era la biología, la otra la física cuántica, la otra la programación neurolingüística. Y vamos, como buscábamos el camino al inconsciente. Entonces, ahora sí. Ayer quedamos en estos momentos semilla. Espero que con el ejercicio que hicimos ayer, aunque de los 63 que habían, me enviaron como 30 y pico los mensajes. Yo sé que es un poco extraño hablar como les estoy hablando. Pero igualmente es hora de reflexionar. Porque la medicina es bonita. Y la función médica también. Pero por eso les dejo ese balance. ¿Han conocido colegas con burnout, síndrome de agotamiento? Personas insensibilizadas, frías, inexpresivas de sus emociones, o por el contrario, irritables, malgeniados, con malestar ante su profesión, porque las condiciones laborales, porque la EPS. ¿Qué tal un médico auditor de alguna EPS que empieza a ponerse al servicio de la EPS, que le dan instrucciones para evitar costos, donde por ignorancia de sus propias emociones y de la propia orientación de la medicina empieza a limitar a las IPS en que no haga esto o aquello? Yo menciono mucho las palabras de la doctora Laura Sánchez cuando dirigía el proyecto de Hospital Día en la Clínica Renovar, y varias EPS cortaron con ese servicio. Ella me contaba muy triste porque ella está haciendo una especialización en psiquiatría comunitaria. Ella me contaba con tristeza cómo los logros maravillosos con varios pacientes con psicosis crónica que le implicaban bienestar a las familias fueron cortados. Yo aspiro que ustedes no vayan a ser médicos resentidos, auditores, que en su ignorancia de sí mismos generen maltrato a la sociedad. Por eso nos toca ponernos las pilas para tener una buena noción de lo que es la salud en las personas y a la vez la salud en mí mismo. Por eso ayer cuando hablábamos de momento semilla, bueno, voy a retomar la clase. En este momento me acuerdo de John Edison porque, bueno, fueron varios de los poquitos que hablaron, porque ese es el otro lío con el inconsciente y el consciente. Venimos educados de tal manera que nos es en general muy difícil hablar de las cosas privadas, pero ya sabemos, quien tenía la invitación a tener un momento semilla agradable, que energiza, y si yo hago viajes en el tiempo, puedo beber de él
pero como de pronto aparecía un momento, semilla negativo, que desbalanceaba la cosa. Hubo casos así. Eso es en lo que debemos aprender a intervenir como médicos. Allí es donde, al hacer la historia clínica de nuestro paciente, podremos encontrar la importancia de ese momento creativo, de ese malestar en esa persona. ¿Es posible transformarlo? Claro que sí. Entonces les decía, en el desarrollo evolutivo histórico logramos desarrollar, digamos, de los años 1950 para acá, los neurotransmisores y los medicamentos. Y hubo un gran boom del año 80 y 90, sobre todo la década de los 90, cuando en Estados Unidos se declaró la década del cerebro para investigar el viaje a Marte. Y Elon Musk y sus cohetes y todos los sueños que tenemos, que son maravillosos. Se desarrollaron muchos fármacos y aparecieron los antidepresivos duales. Como psiquiatra, lo que yo aprendí es que si yo tratase a todo paciente que yo tenga con depresión monopolar, ya saben ustedes cómo es que se hace una historia para determinar si es monopolar o bipolar, tengo una depresión monopolar, desde el punto de vista de la ciencia y de la farmacología, yo debería dar a todo paciente con depresión monopolar un dual, pero tenemos las limitaciones de las normas y tal. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero yo siempre recomiendo un dual cuando la depresión es monopolar. ¿Por qué? Porque mantiene la estabilidad, disminuye las recaídas. Entonces, una forma es el conocimiento de los neurotransmisores, y nos lo facilitó la historia esta de los años 90 y el viaje a Marte en Estados Unidos. Fue un boom, pero ahora también con la bioética empezamos a decir miércoles, pero qué lío, creamos cosas muy buenas, maravillosas. Los extremos son la cocaína y la heroína. Queríamos quitar dolor, disminuir tos y tal y pascual. Y dos investigadores o grupos de investigación encontraron la cocaína y la heroína. Y luego encontramos el drama de la gravedad de los síntomas y de la adicción que genera. ¿Habían pensado en eso? La investigación científica. Sin querer, creamos dos de los peores problemas. Luego, obviamente, dentro del manejo social, hubo personas muy creativas para enriquecerse con la industria de la guerra y supieron generar contradicciones morales en las sociedades para que prohíban las sustancias psicoactivas. Haya guerra, se vendan armas y nadie hable de eso. Y nos quedamos discutiendo. Bueno, esa es nuestra realidad. Entonces, no solo lo farmacológico, ha sido muy bueno el avance, pero también quiero que ustedes salgan claramente con esa idea. Es muy interesante y muy útil la industria farmacéutica, sí, y debemos tener buenos controles porque miren la experiencia de la cocaína y la heroína. O sea, no siempre que yo quiera transformar algo desde el punto de vista farmacológico, voy a lograr cosas buenas. Ahí está ese ejemplo. Y la destrucción que genera el problema del narcotráfico, que toda una discusión sociológica, pero es una cosa sencilla. Si los seres humanos pudiéramos tratar, oiga, sí, ahí están esas sustancias, entonces legalicemos todo, pero eso sí, asumimos que cada quien quiera consumir esto, se somete a su tratamiento, pues porque eso es una enfermedad, no habría por lo menos guerra. Pero vaya discusión, ¿no? Vaya discusión alrededor de esto, de cuál es la influencia de la guerra. Entonces, volviendo, eso es lo farmacológico, tiene utilidades, pero dense cuenta que tiene graves limitaciones que a veces se nos olvida. Yo decía, pues de pronto un trice exagerado, pero algún día yo pensaba mucho en los inhibidores de recaptación de serotonina y el saber que disminuyen al poder aumentar la hormona que secreta leche, la prolactina, entonces da disminución del deseo sexual. Entonces es complicado, Ala, es complicado darle a un paciente, hombre o mujer, un inhibidor de recaptación de serotonina, y más si está en la edad reproductiva o por lo menos de la sexualidad activa, que aunque la sexualidad activa parece que es toda la vida,
en diferente grado, pues, pero pues darle una sustancia que le inhibe la prolactina, ¿usted se lo daría a su hermano? ¿Usted se lo daría a su novia? ¿Usted se lo daría a su novio? ¿Usted se lo daría a su esposo? Imagínese, tiene depresión. Si empezamos a evaluar que está desvalorizado y le damos una sustancia que le disminuye la libido, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Estamos actuando bien como médicos? Bueno, entonces tenemos el foco de lo biológico, de los neurotransmisores, pero ahora tenemos el foco de la biología de la física cuántica. Por eso en YouTube está el documental ¿Y tú qué sabes?, que es de hace unos 20, 25 años, donde nos empiezan a enseñar estas ideas que estoy tratando de transmitir, porque se constituye entonces en estos años del 2000 para acá la bioneuromodulación, porque todo esto es reciente, donde cómo podemos crear la realidad, no cómo podemos, cómo creamos la realidad con nuestro pensar y sentir. ¿Se acuerdan que en la historia clínica les coloqué eso que parecería muy tonto cuando les digo que cómo se hace el viaje del cuerpo a la conciencia? En el dibujito de las enfermedades está también la gota que parece conciencia y atención. Parecería algo poético, pero la vida humana es el viaje de la eternidad a la eternidad. ¿Por qué digo eso? El bebé recién nacido, ya sabemos que en lo que sabemos no tiene conciencia, ni tiene atención, ni tiene todas esas funciones mentales. Solo sabemos que viene programado para chupar, alimentarse y excretar. Y los movimientos básicos para poder amamantar. Y el resto de la madre. ¿Y cuál es la conciencia? De sí mismo. En ese sentido viene de la eternidad, o sea, del todo, porque no sabemos qué tiene. Y de alguna manera, con estos conocimientos empezamos a hablar del proyecto sentido. El niño tiene la conciencia de la madre. Por lo menos sabemos que a través de la epigenética, lo que la madre vive desde antes de nacer el bebé, unos 9 meses a un año antes, hasta los 3, 4 años, lo que la madre vive se lo transmite en el ADN a su hijo. Y por eso encontramos algo maravilloso para tratar de manera respetuosa a nuestros pacientes. Ojo con lo que voy a decir. Cómo nuestras madres son mentirosas, pero desde el punto de vista racional. Porque la pregunta más complicada que siempre hemos hecho, y ustedes ya lo han visto, los que han rotado conmigo, y nos hemos puesto a analizar esto, ya lo han visto. ¿Su hijo fue deseado? Sí, claro, yo lo deseaba mucho. Acuérdense de los grupos que estuvieron conmigo del caso de la niña de los Andes. Es el excelente ejemplo de cómo no sabíamos preguntar. Puede ser que lo quieran. En general, toda madre y todo padre quiere a sus hijos. Pero desde el punto de vista inconsciente no lo desean. ¿A qué me refiero? El caso de ella, que es el de muchos, era una madre que había tenido una vida muy difícil, quería desarrollarse como mujer a los 24 años, logra desarrollarse como mujer, tiene su empleo, que era lo que quería, sobresalir ante la adversidad de todo lo que había vivido en las creencias limitantes de la familia donde fue criada, y queda en embarazo. En el momento que queda en embarazo, obvio, no lo desea, quisiera no tenerlo, o sea, eso es un embarazo no deseado. Y entonces aparece que la hija después desarrolla esa sensación de vacío. Adivinen de dónde salió. Ese es un buen ejemplo de lo que es un proyecto sentido. Y en ese sentido es que hablaríamos de que las madres en ese sentido serían mentirosas, pero no son mentirosas. Es decir, desconocen estos aspectos inconscientes de la motivación. Obvio, y en el caso de esa madre, en esta historia también es muy clara, como la unión de la biología. Era la madre que necesitaba la protección del padre, y ustedes ya saben la historia de ese padre que se fue a la guerra, como Mabrú se fue a la guerra y todo lo que pasó. Entonces es interesante, muchachos. Hemos llegado a un momento de necesidad de cambio en el foco de nuestra medicina. Porque si seguimos así, seguimos como en la pandemia.
pareciéramos nosotros socios, que machera, tenemos más hipertensos, más diabéticos, voy a hacer medicina interna, voy a hacer, pero necesito más, especializarme para, pues es una caricatura, ¿no? Yo sé que no somos así, pero sí ya necesitamos una reflexión como gremio médico, necesitamos una reflexión para ver cómo mejoramos la autonomía de nuestros pacientes para que cuiden su salud, porque indudablemente no lo hemos logrado. Entonces, todas las especialidades y la medicina deben tender allá. Y por eso, en ese sentido, la bioneuroemoción es un camino a través de las emociones para empezar a conocer nuestras motivaciones inconscientes, para entender por qué hacemos tantas cosas conscientemente y luego nos duele o adquirimos hábitos que llevan a la autodestrucción en el sentido que nos vuelven hipertensos. En ese sentido les decía, ¿por qué Herbert Benson en los años 70, cardiólogo en Estados Unidos, empezó a proponer la relajación? ¿Y por qué aquí no? ¿Qué nos ha faltado? Bueno, no importa. Espero que esto sea una semilla para que ya empecemos. En muchos de los que ustedes que van a ser o neurólogos o internistas o pediatras, cualquier especialidad, que seamos mejores médicos porque tenemos fallas en nuestra relación con el consultante. Necesitamos aprender a darle elementos para que él sea activo en las decisiones sobre su salud y para que yo sea activo en el cuidado de mi propia salud. Porque como les digo, ley 100 y Z73.0, síndrome de agotamiento, burnout, ustedes saben que hay mucho. Entonces ya no más. Y tampoco para romper con ese victimismo que nos tratan mal a los médicos. No, es una falla de comunicación que tenemos desde el sector salud con la comunidad. Y por eso repetimos esos círculos donde todos vivimos con miedo y nos maltratamos el uno al otro. Y entre comillas los médicos sacrificándonos por la población porque tenemos que asumir el reto de estar en los focos de infección y algunos de nuestros colegas mueren. A la vez yo les hago la pregunta, si en la pandemia los factores de riesgo de muerte son las personas mayores de edad que tengan alguna de las enfermedades crónicas, ¿qué pasó? ¿Cómo deberíamos ser científicos y estudiar, por ejemplo, el caso de esta enfermera o auxiliar de enfermería que era esposa de alguien de la cárcel y por qué falleció si era tan joven? Si recurriéramos a una ciencia, deberíamos investigar bien, por el bien de saber qué factores han hecho que estas personas jóvenes fallezcan, igual que con nuestro colega, con todo el respeto profundo, pero para mirar y encontrar la verdad, que es de lo que se trata en la sociedad. Entonces, dése cuenta que tendríamos como también gente joven fallece. ¿Por qué? En la vida del inconsciente, yo sé que la bioneuroemoción nos da muchos elementos para acercarnos a eso. Bueno, eso es el momento semilla. Ayer siempre ha sido impresionante cuando uno hace esa técnica inicial de solamente respiración consciente que aprendimos de los budistas. Y como con solo respiración la gente logra estados de paz y bienestar. Yo les decía, también está en su bibliografía, lo de Joan Borisenko, como si a esa respiración consciente le unes tú un mantra que es una palabra o una oración para parar el lóbulo frontal que piensa y es el que nos mete el miedo. Nos recuerda el miedo cuando, uy, la clase, no, uy, sería que me pasé en los términos, uy, sería que alguien va a malinterpretar estas palabras, ¡ay, pum! Palpitaciones, temblor, sudoración. Para eso es un mantra. Es algo muy científico. Y en Estados Unidos ya tienen. Pero no hemos tenido acceso a todo eso. Este es otro, John Kabat-Zinn. Y están Thich Nhat Hanh,
Joan Borisenko, vivir con plenitud las crisis, cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y la mente para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Es uno de los escritos en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y uno de sus hospitales. Bajo la misma línea. Lástima que no se leyeron el capítulo 1 de las emociones, pero sé que ahora sí lo van a leer. Y es entrar en un proceso de cambio. Bien, entonces con el ejercicio de ayer varios vivieron el bienestar y la sensación de paz. En el caso de John Edison, me acuerdo que pues, porque él habló, tal vez había más confianza, lo interesante del color azul al blanco, lo que tiene que ver con el espectro de luz en nosotros los humanos, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y el por qué en Oriente, cuando hablan de los centros de energía corporal, igual que los chinos cuando hablan de los meridianos, ¿por qué escogieron que el chakra inferior es rojo y el superior es violeta? Es algo muy curioso. Y hay técnicas, aquí en Colombia hay personas que están moviendo técnicas que se llaman equilibrio para manejar la energía y tiene que ver con esto del espectro de luz. Y son tecnologías naturales, sin aparatos. No es que esté mal la tecnología de los aparatos. Entonces, como quisiera poder explicar, pero por lo menos me dio fue mucha alegría ver a John Edison, el que vivió esa experiencia, y hubo otras personas que hablaron también del color y el bienestar, pero en general, lástima no poder estar ahorita reunidos en un campo verde, ¿sí? Y decir, bueno, la clase la vamos a hacer de 5 a 7 para que nos coja la bajada del sol. O que pudiéramos decir, no, hacemos la clase de 5 a 7 de la tarde o 5 a 7 de la mañana, para que el sol no nos embolate mucho y podamos vivir la experiencia de solo con la respiración, luego visualizando y luego creando un ambiente emocional aquí, cómo podemos transformar nuestra realidad. Entonces lo que yo procuré hacer ayer fue formar un círculo de energía con la sensación de bienestar. No sé cuántos de todos ustedes pudieron tener la sensación de bienestar, algunos lo comentaron, y en el centro colocar nuestra universidad y las instalaciones de la clínica para enviar esa energía allá. Esto que hice es similar al video de La llama de la meditación, luz en la oscuridad, creación colectiva, que fue un intento dentro de las experiencias que ya hay de sanación con sonido y a distancia. Fue un intento para la experiencia de la niña Génesis, que fue violada, asesinada y quemada en fundación aquí en Colombia. Y la pregunta que nos hacíamos, pero ¿y por qué eso sigue sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos tanto de no al abuso sexual? ¿Cuándo empezaremos a hablar de sí al desarrollo sexual natural? Amemos nuestro cuerpo, cuidémoslo. La sexualidad es maravillosa. Mis genitales son hermosos y son privados, sí. ¿Cuándo cambiaremos la manera de hablar y de prevenir? Porque lo cierto es que hoy el abuso sexual, el abuso psicológico, que lo tenemos olvidado, igual que tenemos olvidado el abuso psicológico a nosotros mismos, como les decía, con el Z730, que es el agotamiento burnout. Mire todo lo que estamos olvidando por no saber manejar las emociones. Entonces, el abuso psicológico y el abuso sexual en niños que queremos cuidar, el 80% es en nuestro propio hogar. Eso quiere decir que deberíamos tener ya proyectos claros de reeducación de los padres. Pero no estamos en la peleadera boba de la guerra y no sé qué más, cuando la guerra es la consecuencia de la intolerancia en los valores familiares que tenemos. ¿Sí? Desde cuenta. Y todo tiene que ver con las emociones. Bien, entonces, en la experiencia de ayer, no sé qué haya pasado, pero era eso. El ánimo de generar, ojalá alguien quisiera comentar, si ya saben qué fue lo que hicimos teóricamente, respiramos, nos relajamos
Creo que muchos lograron una sensación de paz y bienestar. Alguien comentó muy claramente lo importante, cómo tuvo la sensación de paz y bienestar, pero apareció la experiencia desagradable, que es lo que se convierte en un trauma. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? No sé a cuánto les pasó eso, pero seguramente a varios también. Pero también sé que hubo varios que lo vivieron bien. ¿No? En el video que ustedes encuentran en YouTube, Javier Guerra Vázquez y este título, La llama a la meditación, luz en la oscuridad, creación colectiva, que fue con el grupo de décimo del segundo semestre del 18 de la universidad, también apareció la luz blanca. La luz blanca, en la vivencia, si ustedes ven el video, es de otra casualidad, lo que Carlos Gustavo Jung llama un sincretismo. Y eso sí nos lo explica la física cuántica, pero ya nos toca empezar a cambiar el chip de la creencia, de que solo lo evidenciable, lo que demuestro yo y meto el dedo como Santo Tomás. La física cuántica nos cambia. El estudio de la energía en el cuerpo humano nos cambia. Por eso lo de, en la historia clínica que yo les entrego del agujero de gusano, que el paso del cuerpo a la conciencia, hay que considerarlo como pasar por, nos comportamos como un agujero de gusano de Einstein-Rosen para pasar de un estado material a un estado energético. Y esa es la conciencia, que en ese sentido estaba mencionando que el viaje de la vida es de la eternidad a la eternidad. El niño no tiene conciencia, o sea, viene de la eternidad, viene del todo, viene de la conciencia colectiva, viene de Dios. Yo no sé, de allá viene, pero no tiene conciencia y lo sabemos. Y es todo un proceso de cuidado por la madre y el padre, por sus cuidadores, para crecer, desarrollar el sistema nervioso. Y como dice nuestro neurólogo Ginás, la pregunta difícil, ¿qué sucede en ese tejido nervioso para que del tejido nervioso aparezca la conciencia? Ese es el proceso de la vida. Cuando tenemos conciencia es que logramos esta individualidad y entendemos la materialidad del cuerpo y nos volvemos sujetos de esta realidad que percibimos derivada del cuerpo y la forma de percepción. Y la muerte es cuando volvemos otra vez a la eternidad. En ese sentido es que yo digo que la vida es un viaje de la eternidad a la eternidad. Y mientras tanto, para eso estamos aquí como médicos, cómo es la percepción y cómo cuidamos la organización de la materialidad del cuerpo con nuestra mente y nuestras emociones. Esa es la tarea nueva de la medicina. Toda la otra parte sigue siendo vigente y útil, pero espero que esta charla, de esta manera así, les esté dando una idea de que sí necesitamos la transformación. Ahí tienen la fuente bibliográfica o en lo que yo pueda servir con gusto. Bien, entonces, en la experiencia tuvimos, en lo poquito que comentaron, porque sabemos que hablar del inconsciente no es fácil, porque tenemos muchos tabúes, son los secretos, las cosas que nos dificultan cambiar nuestras creencias, y entonces, en la historia clínica psiquiátrica, como está en este diapositiva, tenemos una experiencia emocionalmente significativa que si es positiva, es agradable y empoderadora. Entonces, yo induje una experiencia agradable y empoderadora, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, ¿sí? Y lo que buscaba es que esa energía visualizáramos, creáramos un círculo donde metíamos la universidad y nuestra clínica para dar esa energía. Induje también, mientras ustedes estaban así, en que esa energía seguía creciendo y que no había problema, que todo estaba bien en el maravilloso mundo de la imaginación. Sé que algunas personas no lo pudieron hacer de esa manera porque apareció lo negativo, la experiencia emocionalmente perturbadora, o sea, el trauma. Eso es lo que hace la bioneuroemoción, que esas situaciones que se repiten en nuestra vida tienen que ver con el aprendizaje a través de la historia familiar o la impronta que recibimos en el proyecto Sentido, lo que vive nuestra madre, que repitiendo la historia de la niña de los Andes, cómo ella tiene aparentemente una depresión y solamente es el reflejo del proyecto Sentido, de dos padres jóvenes que querían tener hijos y conscientemente lo querían tener, pero en el momento en que quedan en embarazo, quieren salvar la patria, ella se queda estudiando en la Universidad Nacional Derecho y él se va a la guerra, pero para obtener la paz. El resultado es que la madre queda sola y toda la historia de que la familia paterna también la rechazaba por otra serie de factores. Eso es un excelente proyecto Sentido, ese es el origen. Entonces, hay que ayudar a esta familia a transformar esa historia y esa emoción y esa creencia que tuvieron para crecer. Esa es una aplicación práctica.
Bueno, William Brand decía, asume que es posible prevenir o sanar retroactivamente una enfermedad, ya que podemos reescribir nuestra historia o parte de ella, y para conseguirlo hay que incidir en el cambio de las emociones, en el momento semilla, ¿sí? Podemos cambiar la percepción. Esos son los famosos viajes en el tiempo. Y ahí, ¿por qué esto es posible? Ya que este señor lo diga, porque apareció el estudio, como les decía, de... ¿Alguien recuerda el nombre del médico que propuso la hipnosis médica para hacer viajes en el tiempo y transformar emociones? Alguien que levante la mano y escriba el nombre. Yo lo he mencionado varias veces. Es un médico, yo le estoy hablando de ciencia médica, muchachos. Alguien que escriba el nombre, porque decíamos que... Mesmer. Uy, eso fue... Friedrich Anton Mesmer. ¿No? El doctor Berg. No. Gracias por responder. Sigan intentando. Vamos a ver si alguien tiene buena memoria. Jean Bueno, Martin me han Charcot. escuchado. ¿Cómo? Jean Martin Charcot. ¡Ah! Tan lejos. Para este siglo, para el finales del siglo pasado. Brave Richard. No. No. Doctor Milton Erickson. Milton Erickson. Ese, Milton Erickson, es un médico, ustedes estudian la biografía de él. El tipo tuvo, tuvo varias crisis por esas parálisis del virus que quedan paralizados, ¿cómo se llama? La polio. No fue por polio, por la otra. Guillain-Barré, tuvo varias crisis de Guillain-Barré. Entonces, todo lo que aprendió, porque la hermana a veces lo podía cuidar y todo, y él creó todo un lenguaje para comunicarse con el inconsciente de las personas. Fue muy creativo en la manera como a través de la palabra lograba transformar la forma de unir, de lograr respuestas reales de la persona, de acceder a su inconsciente, y además, con cerrar los ojos, entrar en alfa, se puede hacer hipnosis sin que la persona perdiera la capacidad de controlar su yo. Ese fue el gran aporte, la hipnosis ericksoniana, que nos da los viajes en el tiempo, unido a el éxito cuando estudiaron a Virginia Satir, la terapeuta de familia en Norteamérica, y el éxito del otro terapeuta que fue Fritz Perl, el psicoanalista que empezó a hacer la Gestalt y le metía teatro y otras cosas. Fueron personas muy creativas. Todo esto fue en Palo Alto, en Estados Unidos. Une esas tres fuentes y nos dan la programación neurolingüística. Ya no nos hablan de patología, empiezan a decir, un psicólogo y un programador de sistemas empiezan a decir cómo pensar bien, cómo sentirse bien, cómo potencializar la capacidad del ser humano. Entonces, nos salimos del esquema médico del que venimos. Es parte de la evolución. Pero muchachos, permítanse transformarse. Hay cambios. Qué bueno que empecemos a cambiar el foco de estar pendientes de la patología, porque se lo vamos a buscar patología. Lo mismo que no a la violencia contra la mujer. Qué rico que ya empecemos a hablar de sí al amor entre los seres humanos, sí al buen trato entre los seres humanos y seres vivientes y con las plantas. Tratémonos bien. Entremos a discutir qué es tratarnos bien. Hay que escuchar al otro, tener en cuenta el mundo del otro. Hay que saber ser empáticos. Hay que saber tener células en espejo e interpretarlas de manera adecuada. Todo esto, entonces, es lo del inconsciente. En el capítulo 1 se repite lo que aquí está, las 4 características básicas que se rescatan del inconsciente. Que ahí dice el oído no, es el otro no existe. ¿Sí? Todo es uno. Como el inconsciente es atemporal, todo está presente aquí ahora, todo está sucediendo ahora. En ese sentido es maravilloso cuando ustedes ven las películas de ficción, y esa es la vida. Quienes hayan tenido experiencias de muerte recordarán ese acceso del inconsciente en la vida de uno. Yo tuve una experiencia de muerte en el rural, en el río Orteguaza, y pues obvio que no lo olvido.
y las experiencias de muerte ya fue pasivas, acompañar a mi padre a morir y luego acompañar en los procesos de muerte a tanto paciente. Y Elizabeth Kubler-Ross es la que nos enseña. Por eso también les recomiendo La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross, que nos humaniza. Entonces, lo primero es que el otro no existe. Todos somos uno. Y eso lo facilita, pues, obvio, las células en espejo. Cuando yo me miro, soy igual que el otro. Y si yo quiero comunicarme y caer bien, no es sino empezar a adoptar la posición que el otro tiene. Y vamos a ver cómo en un momentico el otro está haciendo lo mismo que yo hago. Entonces, ese sería el primero, ¿no? El oído no existe. Como les dije, yo entregué mis apuntes y no lo alcancé a corregir. El otro no existe. Bien. La segunda característica en el inconsciente es que el inconsciente no diferencia lo virtual de lo real. Imaginar que pasó, solo imaginar, ya está sucediendo. Y mi cuerpo reacciona con todo el sistema simpático y parasimpático a esa realidad que yo tengo acá. Por eso es tan importante la visualización. ¿O por qué creen que vamos a cine, muchachos? ¿O por qué creen que ustedes compran Netflix y se ponen a ver películas? Es la situación increíble donde uno se transporta a otro mundo sabiendo que es irreal, pero lo vive porque a uno le da palpitaciones y ya va a llegar. ¿O qué tal un partido de fútbol? ¿Sí? Uno no lo está jugando, pero que si lo hace o no lo hace el tigre y uno ya está palpitando. Lo que ve esa realidad a través de televisión, que es lo mismo como si estuviera en el estadio de fútbol. Ahora imagínense cuando lo está soñando, ¿sí? O cuando lo está imaginando. Recuerden que hicimos el ejercicio, no se fue Pando, que lo que lo raja y exprime un pedacito. Y le llegan 2 gotas de ese jugo de limón, de extracto de limón ácido, delicioso. Y empieza uno a secretar. Eso es lo de que la ilusión no existe. Ilusión y realidad es lo mismo para el inconsciente. Por eso es atemporal y el inconsciente es inocente, nunca juzga, solamente es lo que sucedió, sucedió. Entonces, con esas características, imagínense el poder del inconsciente. Ese fue el intento que hice ayer con el ejercicio. Entonces, finalmente, todo ese libro es el camino de cómo acceder a la emoción oculta. Acuérdese que empezamos es que hay emociones que son permitidas socialmente. ¿Dónde está la enfermedad? Donde está la emoción oculta que decimos que no es adecuada socialmente. Entonces, toda esta técnica se trata de buscar la emoción oculta y cambiar hacer una reestructuración emocional, como a veces necesitamos aislarnos de ese ambiente y es complicado porque por eso de esto yo cómo hago para retirarme del ambiente donde mi madre y mi padre me dicen, sí, realmente la medicina es algo muy bonito, hijo, pero nunca va a ser dinero, porque eso no es para hacer dinero. ¿A cuántos de ustedes les dijeron esto? ¿Estamos ante una afasia tecnológica? No, doctor, es que se lo escucha entrecortado. ¿A cuántos les dijeron que la medicina no es para hacer dinero? A mí. Todos, yo creo. Muchos. Eso. Imagínense el lío que tienen ustedes para transformar esa creencia limitante. Yo soy de los que creo que con la medicina sí se puede hacer dinero, como con cualquier actividad. La medicina, o sea, si yo me valoro a mí mismo y yo hago mi trabajo bien, merezco recibir un ingreso adecuado. Sería algo de respeto a mí mismo.
Entonces imagínense esa creencia limitante que traemos. Con eso estamos dañando la posibilidad de tener un éxito profesional. Entonces tendríamos que separarnos de la familia. Y viene el proceso de cómo encontrarme a mí mismo, ¿no? Pero el lío es la lealtad a mi familia. Yo no puedo faltarle a mis padres. Y ese tipo de sistemas de lealtad nos va a dificultar cómo crear ese nuevo espacio y esa nueva creencia donde yo sí valore mi trabajo y pueda tener éxito. Por eso es esta diapositiva que al salir del hogar vamos a tener esas 3 formas de desarrollo que yo se las he repetido varias veces. Si tuviéramos padres sin ese tipo de creencias limitantes que a veces nos generan incapacidad de vivir bien, tendríamos, imaginémonos los padres chéveres. Entonces, confían en las habilidades de ellos y en las nuestras, van a recomendar visualizaciones. Bueno, mi hijo, yo pienso que lo que usted quiere hacer de pronto es complicado, pero aquí está su casa y ensáyelo, no sé. Me parece muy interesante, hijo, que desarrolle esas habilidades, a ver cómo le va. Entonces, confía. Esos 2 padres confían. Sería la salida natural. La salida culpabilizadora, que nos entra en ese circuito víctima-victimario. Sale al iniciar el camino minusvalorizado por la culpa de sentirse responsable de los demás y con un amor propio bajo. ¿Eso qué quiere decir? Es cuando los papás tienen excesivo apego a los hijos, que supuestamente entre los latinos vemos como el amor, ¿no? Qué rico, mijo, yo toda la vida me he sacrificado por usted. Me alegra mucho que usted tenga eso, pero recuerde que sin usted no somos nada y usted es gracias a lo que nosotros hemos dedicado miércoles. Yo voy a salir de ese hogar y digo, y sí, tengo que hacerme cargo de mis papás, ¿no? Toda la vida se la he dedicado a usted y ahora se va, ¿qué va a hacer de mí? Entonces yo ya siento que estoy haciendo daño, me siento culpable de abandonar a mis padres. Eso genera un trastorno de ansiedad de separación. Este esquema de padres, hablo de padre y madre. Entonces ahí te genera la culpa, un apego excesivo y la persona no desarrolla un buen amor propio. Ahora, ¿qué tal la persecución desconfiada? Es el que les digo cuando los padres han vivido además severas limitaciones económicas y por lo tanto también afectivas. Entonces son las situaciones donde en las condiciones de pobreza extrema, el papá borracho recibe la quincena y le dice a la mamá, ya estoy cansado de que este muchacho aquí, ya es hora de que se vaya, ¿no? Y la mamá a la vez le dice al muchacho, mire su papá cómo me trata por culpa suya, mira a ver si se va. Entonces el chino ya a los 14 años, a veces antes, tiene que irse de la casa, pero escuchando a sus padres decir, váyanse. O sea, tienen desapego, pero exagerado, y un desprecio por los hijos, donde los culpabilizan también de la infelicidad de ellos, entonces que mejor se largue de una vez. Esa sería la exageración de los padres excesivamente desapegados. Ese muchacho, ¿cómo va a ser? Ese muchacho o esa muchacha, desconfiado. De las relaciones interpersonales que va a establecer son de desconfianza y por lo tanto va a tener buenas relaciones de pareja, no va a tener buenas relaciones en el trabajo, va a tener una conciencia más que todo cercana a una personalidad paranoide. El del segundo, el de la culpa, va a tener una conciencia más cercana a lo depresivo. El paranoide puede hacer depresión, pero una depresión con ira. Y el de la culpa va a ser una depresión con sometimiento, ¿no? Porque el tercero, el de la persecución desconfiada, va a ser una depresión, pero con rabia, destructivo, va a ser de los grupos violentos, todo eso, ¿no? Miren, eso viene desde el hogar. Bien, en la adolescencia, esto por ejemplo, bueno, aunque dejemos aquí la clase, ¿cómo creo yo que ustedes como médicos pueden ayudar a transformar? En la medida, los invito a que conozcan la bio-neuroemoción, que las clases no alcanzaron. Pues es nuevo para mí también, como que ha sido difícil poderlo comunicar. Pero en esta diapositiva yo me enorgullezco de presentarla a ustedes. ¿Qué pasaría si en ese momento del ciclo vital que es la adolescencia, digamos que va de los 12, 13 o 14 años a los 17, 20, 21, que es el momento en el que el niño o la niña ya se han formado en una individualidad básica
pero les llega la carga biológica hormonal donde el cuerpo sí o sí se reproduce, tanto el del hombre como el de la mujer. Es la etapa reproductiva. Las condiciones sociales han cambiado. Entonces, la etapa de la Ilíada y la Odisea de los griegos, pues se era más joven, a los 14 años ya estaban haciendo pareja, a los 25, 30 años ya eran viejos. Creo que Homero máximo tendría 45 años cuando escribió todo lo que escribió, o sea que era un viejo que recopilaba la historia, pero era viejo a los 45, ahora tenemos un promedio de vida de los 75, 80 años y vamos para más. Bien, entonces, ¿qué pasaría si ustedes como médicos empiezan a hacer conciencia de la importancia de generar responsabilidad en la sexualidad en la adolescencia? ¿Cómo? Pues a partir que los padres seamos responsables hablando de la sexualidad natural. Para ir directamente es a cuántos de nosotros como hombres, cuando llegó la adolescencia, nos hablaron nuestros padres, bueno, mi hijo, ya sea el papá y la mamá, o el papá o la mamá, ¿sí? Ideal que fuera en llave, porque hay una armonía entre hombre y mujer, pero en esta sociedad que estamos con la cosa de pobrecitas las mujeres que las matan, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, sino que, ¿y qué decimos de esos niños maltratados gravemente? Pues de manera inconsciente por sus madres, pero gravemente, generando estas minusvalías y esas actitudes de desconfianza. Pero como no lo queremos tener en cuenta, sino que nos negamos a la realidad social y que generamos conflictos políticos y religiosos para olvidarnos de la realidad y no la transformamos. Imagínense que tuviéramos padre y madre que dijeran, bueno, mi hijo, es hombrecito, se merced por el miembro viril, el pipí, el cosito, como le den, es empezar a romper también el mito de que hay que decir es el pene, ¿sí? Ay, tenemos tantas creencias limitantes. Entonces, poder hablar con naturalidad, hijo, cuando ahorita orinas, pero va tu cuerpo ya, cuando salió el vello y todo eso, alguna vez le va a salir leche. Semen, lo llamamos semen porque es la semilla, es tu semilla, hijo. Para que empieces, eso quiere decir que ya puedes generar un hijo o una hija cuando te unas con una mujer. Entonces, aprende a ser responsable, quiere tu semilla. Y que los padres le enseñen a querer la semilla. A ver, levanten las manos los hombres. ¿A cuánto les enseñaron eso? Bueno, asumo que a ninguno. Bueno, a John Edison le enseñaron a cuidar la semilla. ¿Cómo le enseñaron John Edison? Cuénteme. No, doctor, sin tabúes, sino que hay que hablar con términos que se deben hablar, de vagina, de pues eso prácticamente los colegios también lo enseñaron y también por la familia. Bien, lo felicito. John Edison, venga, ahora, usted que ya lleva 5 años en medicina, ¿en qué porcentaje ven que los padres le enseñan a los hombres a ser responsables con su semilla? Yo supongo la respuesta, porque en mis 30 años de experiencia o más en medicina es algo oculto. A los hombres en general no nos enseñan a respetar nuestra semilla, a reconocer nuestra semilla, lo vemos es con vergüenza, se habla con vergüenza. Eso trae problemas en la comunicación de la pareja y en el desarrollo de la sexualidad. ¿Y qué decir de la mujer? Ya eres mujer. No hablamos de frente. Cuando a una mujer le llega la primera menstruación, eso quiere decir que biológicamente el cuerpo está listo para tener hijos. Hay que hablarlo así. Empezamos con un poco de cosas y enredamos, pero esa es una realidad biológica del ser humano. Menstruación igual óvulo, listo. Eyaculación igual espermatozoides listos para la unión. Entonces es todo el acompañamiento que los padres deberían hacer para que seamos responsables. Dese cuenta que ahí ya tenemos una falta de educación. Qué rico que pudiéramos decirle, bueno, y así, entonces quiere decir que la madre, la mujer, la hembra, es la que protege
la que cuida su útero, es el nido de la vida, y entonces nos da las vivencias de concentrar la energía de la familia, de proteger, del cuidado, de la serenidad. Recuerde que la calma y el contacto, la reacción de calma y contacto está unida a la oxitocina. Y es un equilibrio con la otra reacción, que es la reacción de lucha, huida, de explorar, expandir. Es la reacción masculina, de explorar el mundo. En ese sentido está la biología que todos reconocemos hoy. En ese sentido somos igualitos a los seres humanos de hace 45.000 años, donde la hembra estaba en la casita con su huerta o los árboles y el hombre salía a cazar. Las mujeres se quedaban alrededor del fuego y los hombres salían a cazar para traer alimento. El hombre explora, adrenalina. Entonces es la complementariedad. Por eso el símbolo que ustedes ven unidos, con que yo les haya logrado transmitir este tipo de ideas, imagínense cómo vamos a empezar a cambiar la educación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros pacientes y de nuestros pacientes, para que no sigamos con esas creencias de que una sola verdad, una sola luz, eso nos hace mucho daño. Bien, la epigenética, la historia de cómo se desarrolló, lo del DNA. ¿Se acuerdan que esto de que son archivos de lectoescritura es el otro concepto fácil de entender? Cuando Watson y Crick nos dijeron se unen el espermatozoide y el óvulo, eso quiere decir que hay una forma de escribir qué características le doy yo como padre y mi compañera como madre a nuestros hijos. Se creía que era unidireccional, como en el computador. Ese es un texto para leer nomás. Cuando encontraron la invertasa, se dieron cuenta que desde la célula se podía transformar el ADN. Era un archivo de lectoescritura, no solo de escritura. Ese es un cambio importante. Bien. Por eso es el estudio de la historia familiar. Énfasis en el momento de la emoción al ser concebido, lo que ya hemos hablado, la historia que les conté de esta niña, entendemos por qué tiene la vivencia de estar vacía. ¿Cómo se sintió la mamá? La mamá no lo dijo. Yo quería tener hijos, me programé para tener hijos, pero en el momento de tenerlo vivió todo el vacío, el abandono del hombre, el abandono de la familia paterna, la lejanía de ella, de su familia materna. Y entonces el proyecto sentido es de no existencia y la hija ya está repitiendo y además tampoco termina proyectos como la madre. Ahí está el estudio de la historia familiar y en este caso de el proyecto sentido. Bien. Y el transgeneracional se une a esto. Esto es algo interesante. Lo que nos pasó ayer. Yo sé que todos ustedes saben eso. Algunos sé que tienen un secreto. Mire, eso no es malo, pero ese es el arte de poder empezar a ver lo de los momentos semilla, el positivo y el negativo. Para manejarlo los podemos transformar y esa es la buena nueva. Ya hay técnicas asociadas a la física cuántica en el mundo moderno para poder romper los secretos, para que ese síntoma que se repite y se repite y se repite, porque hay tantos accidentes en la familia, porque nos enfermamos de tal manera, porque nos separamos en las parejas de tal otra, para que eso no se repita. ¿Cómo romper secretos? Eso es lo importante, ¿no? Acontecimiento, negación, represión. Como en un grupo aparece un hecho desagradable. ¿Se acuerda la niña de las manos y que la abuela a la mamá a los 12 años? A los 12 años la mamá de la niña, ¿no? La niña que consulta cuando está cumpliendo 13 años. Esa historia la he repetido, pero es un excelente ejemplo de cómo se genera un secreto, que se rompe en el momento de la consulta conmigo. Y es que la mamá, cuando tenía 12 años, le dijo a la abuela materna de la china, de la consultante: mamá, mi hermano me toca y abusa de mí. Y la abuela materna, en actitud, es que son las cosas que negamos en la realidad, en un grave maltrato a su propia hija. La maldice por ser medio prostituta.
y mostrar y ser mostrona entre su propio hermano, o sea que no le cree. Y la maldice y va a tener una desgracia en su familia. Eso ocurrió a los 12 años. Ese es el secreto que apareció cuando están consultando con la niña que tiene ahora 13 años. Entonces, en esa familia se niega y se reprime. En la mamá eso es innombrable. Pero en la consulta ya se puede pensar, se verbaliza y se dan opciones. Y finalmente, después de casi año y medio, la niña logra volver a ser sociable, entiende la sexualidad de otra manera, gracias a la consulta, a las varias consultas que se hacen, donde deja de sudar y aprende a estar en contacto. Y la madre es la que después pide ayuda. ¿Cómo hago para transformar, para romper esa maldición que mi propia madre hizo de mí? O sea, la abuela materna de la niña. Así es como se generan los secretos. Que como les dije, yo sé que ayer hubo y hartos, pero no es malo. Y por eso entramos en la Anne-Anseline Schussenberg, es una de las psicoanalistas de París. Es la historia de la niña y el hombre elefante, cuando el análisis de niños psicóticos se reúnen las familias un domingo allá en París y entonces sacan un dibujo del hombre elefante de una niña de 4 años y el abuelo es el que dice, no, eso no es un hombre elefante, esa es la máscara con la que nos torturaban los alemanes. Entonces la idea era cómo esa niña de 4 años que nunca había visto este tipo de cosas, dibuja la máscara, o sea, la cara de las personas que torturaban al abuelo. Esa fue de las primeras evidencias en la psicogenealogía para hablar de cómo se transmitían esos traumas y dolores a través del ADN. Bueno, lo importante es esta frasecita, comprender sin juzgar. Esa es la parte, muchachos, que yo sé que al tocar estos secretos, como ayer, usted se cuenta, casi nadie quería hablar, da temor. Por eso los invito a esta transformación que necesitamos para poder acceder al inconsciente y hacerlo de una manera adecuada para romper creencias que nos limitan. Y para eso se necesita comprender sin juzgar. Son los síndromes de aniversario. Entonces, los votos de lealtad familiar, pero yo cómo voy a hablar en contra de mi mamá, yo sí, entonces la fidelidad, el honor, la gratitud, y entonces cómo autoexcluyo la posibilidad de transformarme. Yo lo hice todo por ti, me debes mucho, ¿sí? Esa lucha, ¿no? Interior. Deberes, derechos, para poder reescribir. Entonces, por eso es tan importante este principio de complementariedad y polaridad, muchachos. Miren que yo sé que tiene una aplicación práctica para lo que vive el mundo y en particular nuestra nación con la polarización política y religiosa. Así se da el bullying en los colegios. Entonces perdemos capacidad de flexibilidad y adaptación, tenemos prejuicios, por eso no escuchamos al otro. Dese cuenta que tenemos el electrón y el protón, lo cóncavo y lo convexo, el frío y el calor, el día y la noche, la timidez y la extroversión. ¿Qué es mejor? No, son dos polos que están siempre presentes en la realidad. Por lo tanto, lo complicado que es cambiar dentro del ámbito familiar si no cambiamos las creencias. Si se cura un individuo sin tocar al conjunto de la familia, si no se han comprendido las repeticiones transgeneracionales, no se ha hecho gran cosa en terapia. Eso frecuentemente solo se logra una mejora pasajera. Este modelo de ver vuelve a plantear cómo todas las psicoterapias existentes no son suficientes. Hay unos errores en la transcripción. Es decir, muchachos, Sasso en nuestra universidad ha sido un buen intento por ver la parte social y la idea es, pero ¿sabíamos al explorar la situación familiar cómo transformar? No. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Mire que ya apareció porque es toda una terapia nueva para poder transformar esa realidad. Porque si no transformamos esas creencias familiares, el individuo sigue sufriendo allí. Bueno, creo que esta es la última que tengo acá. Muchachos, muchas gracias por estar presentes. Tienen el libro, tienen la bibliografía, en lo que pueda colaborar, pues como es una parte nueva, para mí es un placer haberles presentado este inicio de lo que es la bioneuromodulación. Vuelvo y los invito a que quienes puedan hagan su curso de programación neurolingüística, quienes puedan contactarse con personas que saben bioneuroemoción,
quien esté interesado, para el caso de bioneuroemoción, podemos indicarle personas y yo les acompañaré en lo que pueda. Pero eso es parte de la nueva, podríamos decir, actitud terapéutica de nuestra medicina. Muchachos, me alegra saber que duraron hasta la 1:21. Entonces damos por terminada la clase. Muchas gracias. Espero que sean exitosos y felices y que sigamos aprendiendo, porque lo que viene va a ser maravilloso. Van a ser médicos pronto. Ser médico yo creo que es maravilloso, y más maravilloso si aprendemos de esta forma de empatía y de esta forma de la comunicación de la energía, del pensar y el sentir en los seres humanos y cómo la podemos transformar. Entonces, detengo la grabación y que estén muy bien. ¿Les parece? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dígame. Bueno, chao. Gracias. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, Lo doctor. mismo. Chao.